combate contra el riesgo y la pérdida de ingreso o reputación corporativa. Les pido de antemano, por el hecho de que he utilizado mayormente el inglés en mi carrera, así que les pido de antemano que me disculpen si utilizo palabras que a lo mejor términos que son inadecuados o que me falte la palabra exacta en español, porque me he pasado los últimos 33 años en Estados Unidos, así que por favor discúlpenme. Aquí estamos. El resumen de lo que vamos a hablar se trata de lo siguiente: la necesidad de crear una arquitectura, un esquema estratégico y duradero dentro de cualquier organización, el valor de la fortaleza y la resistencia en el campo del riesgo a gran escala. Estoy hablando mayormente de las compañías más grandes, o si quizás ustedes trabajen para compañías que sean de tamaño mediano o más pequeñas, pero que suministren, que sean parte de la cadena de suministro de una más grande. Cómo se actúa en una crisis, situaciones hipotéticas, el despliegue de piezas tecnológicas y mundiales, predicciones en cuanto a la automatización de campos relacionados con el riesgo. Esto va a ser bastante importante. La confluencia de marcos regulatorios cibernéticos, de calidad, de gobernación y de riesgo, y conversaciones y acción a nivel ejecutivo que cualquier individuo que trabaja dentro de una empresa o una organización y que pertenece a esa cadena de riesgo, ya sea cibernético o auditoría o lo que sea, que pueda entablar conversaciones diferentes con los ejecutivos para alinear los esfuerzos. Entonces, ¿qué se llevan consigo hoy día después de esta presentación? Espero brindarles una serie de recomendaciones con mini planes de acción para entablar conversaciones que produzcan mucha más armonía y más efectividad en cuanto al manejo y la administración del riesgo corporativo dentro de las organizaciones en las cuales están en este momento o las próximas a las que vayan a trabajar. Empecemos por la primera parte, que es la necesidad de crear una arquitectura, un esquema estratégico duradero. Y en cuanto a esto, es muy importante enfocarse en lo siguiente. En mi experiencia, la falta de coreografía interna y externa entre el Departamento de la Seguridad Cibernética, el Departamento Tecnológico, el de Relaciones Públicas, el de la Asesoría o Auditoría, el de Cumplimiento, el de Conducta, el de Ética y el de Riesgo Corporativo, hace que pierdan oportunidades de compartir recursos, de compartir ideas y de alinearse verdaderamente con la estrategia del negocio y de la industria. Es casi inverosímil que todavía exista la discordia en muchas organizaciones entre el equipo de tecnología y el equipo de asesoramiento o de auditoría, o entre el equipo de cumplimiento y el de ética. Pero sin embargo lo vemos a diario, y es interesante que todavía exista, sabiendo que tenemos que seguir adelante con más alineamiento. Aquí tengo, por ejemplo, ejemplos del problema fundamental que encuentro en las organizaciones más grandes, que yace en la inhabilidad de desarrollar una arquitectura sostenible que esté realmente caracterizada por la armonía con la cual los departamentos de la organización previenen y reaccionan al riesgo en general, y al unísono, lo cual es mucho más importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de departamentos que están ligados superficialmente, que comparten la responsabilidad de reducir el riesgo en general, pero que no están unidos por una estrategia que les guíe el comportamiento hasta el nivel más pequeño, facilitándoles la capacidad de reaccionar al unísono ante las amenazas internas y externas. Y esto lo vemos, por ejemplo, muy claramente en la gestión de crisis y recuperación de empresas con el Departamento de Riesgo Cibernético o de Seguridad Cibernética. No siempre están conversando, definitivamente no conversan mensualmente, quizás esperan una vez cada 2 veces por año o algo así para comprobar que ciertos controles están funcionando bien o verificar asuntos de esa índole, pero no están tan alineados como deberían estar. La clásica es la gestión de archivos y expedientes con la privacidad,
o el control financiero y ámbito legal con las pólizas de seguro y el riesgo cibernético. Es muy interesante que esos diálogos normalmente no están tan ligados como en mi opinión deberían estar. El valor de la fortaleza y la resistencia en el campo del riesgo a gran escala. Ese es el enfoque en el cual vamos a tener hoy día. ¿Cuál es el propósito de este tema? A lo largo de mi carrera he podido apreciar lo importante y lo valorable que es el aguante y la resistencia de la organización en tiempos de crisis y en momentos de cambio de liderazgo o en sequía económica. Es eso lo que resalta a una organización cuando estas crisis suceden, cómo han sido formadas y qué tipo de resistencias tiene, qué valor tiene eso. Las que están realmente bien posicionadas son las que han venido practicando cómo tener ese liderazgo estratégico y esa comunicación entre los departamentos que apoya ese alineamiento. También he visto a compañías florecer dentro de una industria o un ambiente exigente y desafiante. Y estas compañías han podido obtener grandes ingresos y aumentar su reputación gracias a una práctica constante de mantenerse internamente unidos y de exigirles igualmente a sus proveedores que mantengan un nivel de cumplimiento, de conducta, de seguridad cibernética y de privacidad digital que permita mantener dicha reputación. Y en muchos casos veo que la gestión de vendedores o de proveedores no es tan exigente como podría ser, y eso no es algo caro o no es algo que requiera mucho esfuerzo, es algo que se puede mejorar rápidamente, madurar dentro de una empresa y tiene unos beneficios increíbles. Estas compañías también se destacan constantemente por su habilidad innata de sobrevivir y ante cualquier desafío. Y el denominador común que yo he encontrado es que terminan estando ligados invariablemente a la fortaleza con la cual los distintos departamentos internos pueden ágilmente y rápidamente evolucionar y adaptarse a nuevas circunstancias, como lo hemos visto con la crisis del COVID-19. Y otra forma de mirar la misma situación, otra cosa que tienen en común es el hecho que estas organizaciones se distinguen por estar listas para cualquier cosa. Cualquier color de peligro, como lo llamo yo, que se les lance, pueden igualarlo con la ejecución de un plan de preparación exhaustiva anteriormente preparado que les permite salirse de la zona de peligro con mucha más rapidez. Francamente, el mundo de hoy en día, con todos los cambios que tenemos económicos, políticos, etcétera, demanda que nos comportemos de esta forma tan ágil y estemos tan preparados para poder simplemente sobrevivir y más aún para poder salir adelante. He tenido el privilegio de trabajar en empresas comerciales mundiales muy grandes, en educación también, así como trabajar en el gobierno y para organizaciones globales sin fines de lucro. Y en ellas he podido hacerlo en puestos de liderazgo ejecutivo, lo cual menciono simplemente por el hecho de decir que he visto este problema en particular a gran escala. Y me ha dado la pauta de que es algo bastante crónico en nuestras empresas y organizaciones. Así es que, ¿cómo es el despliegue de las piezas tecnológicas y mundiales? Enfoquémonos en las partes. Hay dos aspectos. En mi opinión, hay dos aspectos importantes cuando desplegamos las piezas y separamos todo lo que conforma la necesidad de construir un ecosistema de riesgo más maduro y más avanzado. Por un lado, tenemos el hecho reconocido ya en el transcurso del COVID-19 que revela que las organizaciones que se adaptan más rápidamente y son más resistentes a los eventos drásticos y a las crisis mundiales tienen como núcleo de poder la gobernación apropiada y equilibrada en cuanto al riesgo y la oportunidad, así como la capacidad de ejecutar el plan de continuación de operaciones. Tienen estos mismos la capacidad de reconocer a distancia cómo deben actuar, reaccionar y hasta emprenderse a la situación.
Dentro de esta gobernación tenemos los campos de riesgo y seguridad cibernético, por ejemplo. Por otro lado, si desmenuzamos los aspectos de la tecnología avanzada, vemos que hay una gran necesidad de aprontarse para lo que se viene en términos de operación cotidiana y de actividad común. En cuanto a la nanotecnología, la biología sintética, el tipo de tecnología avanzada como la de Neuralink, por ejemplo, de Elon Musk, en el campo de salud, la proliferación de la inteligencia artificial en todas las industrias, el hábito de incluir plataformas de interoperabilidad y la avasallante posesión, distribución y manejo de datos que circulan a través de industrias, ya sea entre la energía y la salud, o farmacología y las pólizas de seguro, o la educación y la economía. Empecemos por el aspecto global y después nos vamos a la tecnología. Utilicemos esta última crisis entonces como ejemplo. Este es un mapa de un reporte de McKinsey mostrando cómo se estaba propagando el virus en marzo del 2020, de este año. De acuerdo con la información que se tenía en ese momento, a primera vista no parecería que esta foto, que este mapa tuviera mucha importancia para un ingeniero enfocado en la seguridad cibernética. Pero mirándolo más a fondo podemos deducir varias cosas. Supongamos que la empresa donde trabajamos está en Centroamérica y depende de productos viniendo de Oceanía. Aquí empezamos a darnos cuenta de que la cadena de suministro va a estar al menos temporalmente seriamente afectada y que el porvenir de nuestro negocio depende de que cambiemos los planes rápidamente para reemplazarlos con una cadena de suministro viniendo de África, de la India o quizás del resto de Latinoamérica. Esto querría decir que el equipo de seguridad cibernética tendría que ya estar muy familiarizado con los contratos que existen en la compañía o sabría dónde obtenerlos rápidamente, y que el equipo de riesgo corporativo y de auditoría ya habrían entablado una fuerte relación con seguridad para poder ayudar al departamento de contratos y de adquisiciones en reaccionar rápidamente al crear nuevos contratos con una nueva cadena de suministro. Todo entonces tendrían que emprenderse al nuevo plan y al mismo tiempo con el mismo enfoque para poder reducir el riesgo físico, digital y operativo. Esto no es fácil. Esta reacción al unísono es capaz de reducir el ciclo del cambio de un mes, quizás a una semana o un par de días, porque ya existirían los métodos para verificar todos los controles a lo largo de varios departamentos, y los marcos regulatorios pertenecientes a diversos departamentos ya habrían sido conectados y comprobados dentro de sus normas, especialmente dentro de las normas del país o estatales. Por ejemplo, la compañía ya sabría el límite de riesgo legal que estaría dispuesto a tomar en caso de una crisis. No habría que ponerse a pensar en eso a último momento. El departamento de riesgo ya sabría cuáles de los controles del, por ejemplo, el ISO 36000 podría relajar un poco en el caso de una crisis, y podría preparar al equipo de tecnología y de seguridad cibernética, quienes ya sabrían cuáles de los controles, por ejemplo, el NIST o el ISO 27001, etcétera, podrían ser afectados y dónde distribuir recursos para compensarlos. Asimismo, el equipo de administración de calidad de producto sabría dentro de los controles del ISO 9001 dónde habría un efecto y cómo compensarlo, ya que los productos de estos dos países, de otros países, van a posiblemente diferir en la calidad del suministro anterior. Así que uno puede empezar a conectar y entablar diálogos a nivel de control entre calidad, riesgo, lo legal, lo cibernético, etcétera, de una forma muy rápida si ya está preparado el plan. Aquí tenemos una descripción en inglés, pero podemos hablar de esto bien rápidamente, de los efectos en los contenedores viniendo de varias partes del mundo y de cómo se predecía en ese momento, en marzo de este año, que reaccionarían las industrias y los consumidores. Miremos algunos de los detalles de las fábricas en China, por ejemplo. Habla de 80% de las fábricas que habían vuelto a empezar, pero teníamos
1,5 millones de contenedores estancados. En Argentina diríamos entre la Pampa y la Vía, están ahí estancados sin moverse. Y después los vuelos suspendidos, y muchas de las transacciones que suceden con China de productos son a través de vuelos y no a través de contenedores marítimos. Y después, por supuesto, tenemos los camiones estancados, 60%, etcétera. 40% estancados, 60% disponible. Y empezamos a darnos cuenta de lo que va a suceder de semana a semana o de mes a mes. Esta obviamente es una crisis mundial, pero podemos hacer el mismo ejercicio a escala en una crisis menor. Esta quizás sea la parte más interesante en mi opinión. Y no tenemos por qué mirar los detalles en inglés acá, esto de McKinsey también, pero quiero enfocarme en el hecho de que son escenas hipotéticas, son situaciones hipotéticas y que deben ser discutidas a nivel ejecutivo y a nivel también de transacción, especialmente cibernética. Entonces, miremos por qué es interesante. Supongamos que estos equipos estén efectivamente actuando al unísono. Entonces, serían capaces de prepararse para 2 o 3 situaciones hipotéticas donde sabrían equilibrarse en cuanto a dónde enfatizar el uso del dinero, el uso de la gente, de la preparación para una recesión, etc. El vínculo con la seguridad cibernética existe por todas partes, desde las nuevas plataformas digitales que se deben adquirir o a cuales se deben suscribir, hasta las preparaciones para implementar más sensores dentro del Internet de las cosas, ya sea para verificar la salud de los empleados o para automatizar capacidades del negocio donde se hubieran perdido empleados a causa del derrumbe económico. Pero fijémonos, por ejemplo, en lo que sucedería si estos equipos recibieran órdenes de los ejecutivos que la compañía se va a preparar para las situaciones hipotéticas dentro de los marcos B2, A1 y A3. En estas 3 situaciones vemos que la recuperación monetaria especialmente va a ser más lenta, lo cual quiere decir que los fondos van a ser escasos por un largo tiempo. Inmediatamente se ajustarían todos los presupuestos vinculados al riesgo, incluyendo el de seguridad cibernética, y al ajustarse se adoptarían medidas donde pueden compartir recursos de tal forma que se disminuye el costo. Un ejemplo sería la oficina de auditoría y la de cumplimiento corporativo, las cuales podrían abastecerse de la misma solución digital, por ejemplo Galvanize, eliminando la necesidad de mantener sistemas distintos. La Oficina de Seguridad Cibernética podría utilizar la misma plataforma para agregar los riesgos ingresantes y de este modo automáticamente verlos aparecer dentro del ámbito de auditoría y así crear un rápido método de preauditoría que aceleraría la solución tanto como reduciría la cantidad de gente que tendría que estar involucrada en el proyecto o en el proceso. Así que a un nivel muy pequeño, muy granular, podemos ver que evidentemente hay formas, si uno sabe cómo prepararse y si uno tiene un esquema y tiene un plan de acción estratégico y que viene desde la junta de directores hacia abajo, es muchísimo más fácil hablar y entablarse en conversaciones de riesgo que están moviéndose a un ritmo más rápido. Sigamos con el despliegue de piezas, la segunda parte, que es la nueva tecnología y las predicciones. Aquí tenemos unas predicciones de Gartner. No vamos a mencionarlas todas, hay muchísimas, así que si tienen acceso a esta presentación pueden leerlas después, pero voy a simplemente enfocarme en algunas, las que están de distinto color. Y empecemos por el hecho, estas son estrategias de datos y análisis, inversión, influencia e impacto. Para el 2022, más o menos el 70% de las organizaciones realizarán un seguimiento riguroso de los niveles de calidad de los datos a través de métricas, lo que aumentará la calidad de los datos en un 60% para reducir significativamente los riesgos y los costos operativos. Para el 23, el 30% de las organizaciones superará el return of investment de datos y análisis al controlar la menor cantidad de datos que más importan para sus objetivos estratégicos. El motivo por el cual quise distinguir esto es porque tenemos que leer
lo que no está diciendo. Si el 30% de las organizaciones van a simplemente enfocarse en solamente los datos que necesiten y van a importar o van a tratar de apoyarse en otras empresas para suplementar esos datos, quiere decir que el riesgo está ahora distribuido de una forma muy distinta. Estamos entablando relaciones en tal forma que ahora estamos lidiando con no solamente la protección, pero la privacidad, y no hay simplemente suficientes leyes o reglamentos o normas que nos digan exactamente dónde los límites de ese tipo de datos. ¿Quién paga el pato, digamos? ¿Quién es el que tiene que cumplir al final cuando hay problemas y no hay suficiente regulación para eso? Así que me pareció interesante. Después tenemos las tecnologías centrales de inteligencia artificial, que todo el mundo sabe que es la predominancia de eso es impresionante. Para el 2023, la inteligencia artificial basada en la nube se multiplicará por 5 con respecto al 2019, lo que la convierte en uno de los mejores servicios de la nube. Para el 23 también más del 50% de todos los análisis de datos por redes neuronales profundas estarán en el punto de captura en un sistema de borde, lo que representa un aumento significativo de menos del 5%. Eso también me pareció muy interesante, pero la actividad en la inteligencia artificial es tan impresionante que yo no estoy convencida que los equipos en general que se enfocan en la seguridad cibernética estén preparados para lidiar completamente con eso. Puede que esté equivocada, pero mi impresión es que no están preparados en este momento para lo que se viene. Después tenemos para el 22 el número de ingenieros de desarrollo de aplicaciones. Esto es interesantísimo. Estos ingenieros van a crear modelos de aprendizaje automático que utilizan servicios de ML, de Machine Learning, automatizados, y aumentará del 1% al 25%, lo que reducirá la necesidad de científicos de datos. Es increíble, tal va a ser la influencia de estas aplicaciones y de estos métodos que aquellos que pusieron mucho énfasis en esas carreras de científico de datos van a verse teniendo que cambiar un poco y adaptarse porque ya no va a ser tan necesario. Sí es verdad que me falta unas 100 predicciones ahí, perdón. Sí es cierto lo que dice Gartner en cuanto a estas predicciones, pero normalmente son bastante buenas. Para el 23, el número de personas con discapacidad empleadas se triplicará debido a que la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes reducen las barreras de acceso. Estamos todos de acuerdo con eso y también eso afecta cómo protegemos y lidiamos con los empleados o los consumidores que tengan ese tipo de incapacidad, porque ahora tenemos vínculos diferentes para verificar y para autorizar de los que normalmente hubiéramos tenido antes. Y el 69% de lo que hace un gerente actualmente se automatizará para el 24, lo que requiere una revisión completa del rol del gerente. 69% va a ser automatizado. Es muchísimo eso, y para el 24 no estamos tan lejos de eso. Así que hay que aprontarse para asegurarse de que la gente pueda aprender nuevas cosas y adquirir un nuevo rol, un nuevo papel dentro de la empresa. El futuro de la arquitectura, el desarrollo y la integración en las plataformas de aplicaciones es el título de esta. Y para el 23, más del 50% de las nuevas tecnologías de integración evaluadas incluirán inteligencia artificial entre los criterios clave para simplificar la integración. Yo he visto en las empresas grandes que el equipo de seguridad cibernética normalmente no tiene tiempo de estar asegurándose de que esas integraciones estén realmente protegidas al máximo. Pueden enfocarse en algunas, pueden enfocarse en las claves, pero hay demasiadas integraciones y tienden a fijarse más en los datos, pero dentro de las integraciones que normalmente terminan yendo a los proveedores también o otras empresas, ahí hay mucho peligro y todos lo sabemos, pero si además agregamos inteligencia artificial en esa
en esa etapa, entonces estamos aumentando el problema. Blockchain se nos viene por todos lados. ¿Y cómo vamos a asegurarnos de que nuestro equipo de seguridad cibernética esté realmente preparado para empezar a estudiar el tema, saber cómo esas transacciones van a estar, se van a juntar con las transacciones normales dentro de las bases de datos o dentro de los servidores? ¿O cómo va a ser todo eso? ¿Se van a extraer ciertos datos o no? Y esas arquitecturas tienen que estar preparadas desde el punto de vista de diseño. A pesar de que depende del tipo de blockchain, hay distintos tipos de seguridad. Si tenemos el blockchain per se o si tenemos el Hedera Hashgraph, por ejemplo, el Mesh Technology, entonces hay niveles muy diferentes, pero no estamos necesariamente asegurando de que nuestros equipos estén listos. Si ya se nos viene para el 23, 30% de las noticias y el contenido del video del mundo se autenticarán como reales mediante tecnologías blockchain. Para el 25, 50% de las personas van a estar con criptomonedas, etc. Así que hay que prepararse. Más predicciones del blockchain. Hasta el 22, los principales intercambios de criptomonedas que utilizan computación multipartita para la firma y la protección de claves privadas aumentarán del 1 al 50%. Y el 20% de las organizaciones con iniciativas de blockchain de producción obtendrán datos de alianzas impulsadas por el cliente, respaldadas por blockchain. Esto lo veo en los bancos en este momento. Hay un empuje enorme en los bancos de acelerar este proceso porque los consumidores, especialmente los bancos internacionales, los consumidores están exigiendo que ocurra. Y esto siempre me preocupa porque va a haber mucho más enfoque en los wearables y la computación, y el proceso va a llegar al edge, digamos, a la parte final del proceso de computación, y normalmente tendemos a enfocarnos en el centro, pero a pesar de que la Internet de las cosas ha estado siendo utilizada en los últimos 20, 30 años, yo creo que no hemos prestado suficiente atención a esto, y es uno de los lugares donde estamos más vulnerables. Esta es la más importante para esta reunión hoy día, que para el 23, el 30% de la eficacia de los directores de seguridad de la información o los CISOs se medirá directamente en función de la capacidad del puesto para crear y generar valor para el negocio. Y es por eso que estamos hablando de este tema hoy día. Si no recuerdan nada de esta presentación, por favor acuérdense de esto, que ya en un par de años cualquier persona dentro del tema de seguridad va a ser medido de acuerdo a cómo se integra al resto de la organización y ayuda a la empresa a generar más dinero o ayuda a mejorar la calidad del producto, la calidad del servicio, y que no simplemente se queden dentro del campo de seguridad, porque hay mucho que va a ser, en mi opinión, automatizado ahí, y hay que poder verse como siendo una persona que es capaz de hacer mucho más que simplemente quedarse dentro de lo cibernético. Y dos más de las predicciones para el 23, más del 30% de las grandes organizaciones empresariales de la cadena de suministro habrán invertido en al menos un robot móvil autónomo. Y con eso también viene más riesgo y cómo vamos a lidiar, con qué tipo de normas vamos a tener para poder prepararnos para ese tipo de interacción entre el robot y los otros procesos de la organización. Y me olvidé de otra C ahí arriba en el título, perdón. Para el 24, el 30% de los líderes empresariales dependerán de las plataformas de inteligencia y en operaciones para obtener información automatizada para impulsar decisiones relacionadas con el negocio, en comparación con menos del 3% hoy día. Y en esas decisiones van a haber errores, obviamente, y algunos de esos errores van a estar ligados a situaciones de riesgo,
y van a estar ligados a cómo se obtuvo esa información. Y no solamente datos de negocio, sino que datos de riesgo y de postura de riesgo. Así que tenemos que prepararnos también. Y para el 24, el 25% de las órdenes de compra se crearán a través de la voz o chat, lo que aumentará el cumplimiento de los contratos y la adopción de procesos. Y ahora tenemos que estar lidiando de que cómo vamos a parar el fraude en la voz y el fraude en otros métodos que hasta ahora no hemos tenido que enfocarnos tanto, pero esto está avanzando muy rápidamente. Nos sigamos con la confluencia de marcos regulatorios y cibernéticos de calidad, gobernación, postura legal, etc. Esta es uno de los gráficos más importantes de esta presentación porque la forma como deberían suceder las cosas, en mi opinión, es que tendríamos que tener en una empresa, una organización, una postura legal en cuanto a cuánto riesgo estamos preparados a tomar en circunstancias normales y en circunstancias drásticas. Y tiene que estar alineado con la postura de la junta de directorio. Y la junta de directorio no tiene que estar pasándole la pelota, digamos, a lo legal o al riesgo o al presidente de la compañía, preguntándoles cuánto riesgo van a tomar. Ellos tienen que ser parte de esa decisión, tienen que tomar parte de esa decisión. Y no todas las juntas lo hacen. De ahí pasamos a la utilización, por ejemplo, de un COSO ERM, de uno de los marcos que se pueden usar, del 31.000 del FAIR, del 36.000 para los abogados, combinando con COBER, combinando con la calidad 9001, etc. Pero empezamos a meterles estos controles y estos esquemas para poder defender esa postura y poder tomar ciertos riesgos comprendiendo exactamente dónde caben dentro de estos marcos y de estos esquemas. De ahí mi sugerencia es que se mire muy claramente la gobernación de datos y la gobernación de información. Y esa definición no está siempre, a veces hay una confusión entre información y datos, pero la información y cómo se regula la información y cómo se trata el valor de la información es la que le da el valor a los datos. Y es la que le da, por ende, el valor a ciertos datos privados dentro del contexto en los cuales se usan. Pero no hay muchos lugares que han tomado esa secuencia de comprender, definir y asegurarse de que la información y la inteligencia de la compañía esté tan definida que se comprendan cuáles son los datos que valen, que no valen, que son peligrosos, que no son peligrosos, etc. Después de ahí se pueden implementar controles del 853, por ejemplo, de NIST o del 27001 del ISO, el desarrollo de aplicaciones seguras, etc. Y se pueden empezar a meter cadenas ahí para poder asegurarse de que lo que ya ha sido discutido a un nivel de COSO y a un nivel de gobernación de información esté aplicado en esos controles de NIST, etc. De ahí pasamos a los marcos de referencia de las industrias específicas y después nos vamos de ahí a la privacidad, que a mi modo de ver de privacidad, yo he sido jefa de privacidad global y también he sido jefa de seguridad en varias ocasiones, pero yo veo el área donde convergen la privacidad y la seguridad, lo he calculado a través de varios marcos de referencia, es un 7.6%, porque la privacidad desde el punto de vista del GDPR, del GDPR, es tan contextual que requiere un programa muy serio de privacidad y tal es así con el CCPA o la privacidad en Colombia o en México, etcétera, que todos los países latinoamericanos están empezando a formar su propia versión. Brasil, evidentemente Brasil va a salir ya, tendrá que haber salido, pero está saliendo pronto esa regulación. Y vamos a ver que esa parte contextual hace que tengamos mucho cuidado en no asumir que la protección de esos datos es suficiente, pero el tratamiento de esos datos es lo que más importa en esos casos.
Entonces, de ahí pasamos a las conversaciones de acción a nivel ejecutivo. ¿Cuáles son esas conversaciones, las que son más eficaces, que se puedan entablar con ejecutivos en este momento? Con el líder del departamento de abogacía, el tema de nuestra postura ante la cantidad de riesgo y el tipo de riesgo que estamos dispuestos a absorber, en qué se basan las decisiones legales, dentro de las cuales yacen también las decisiones en los contratos, en las relaciones con otras empresas y hasta en el apoyo a la seguridad de datos. Hay que tener esos diálogos. A veces uno le pregunta al jefe de los abogados de la compañía, le dice, bueno, ¿cómo decide ciertas cosas? Y lo tienen en la mente, pero no lo han realmente captado en algo escrito, en una postura legal que todo el resto del rango de riesgo, digamos, pueda decir, ahora comprendemos ciertas cosas que sí adoptamos y otras cosas no adoptamos y no nos interesa seguir por ese lado. Con el líder del departamento con la junta de directorio, el tipo de diálogo que podemos tener es cómo ven ellos su papel en educarse, para educarse mucho más profundamente en las relaciones que existen entre la seguridad cibernética y la privacidad y el riesgo financiero, etc. En lugar de hacer siempre preguntas como las hacen, en qué postura estamos, cómo andamos, etc., cómo planean ellos mismos guiar a la empresa en una forma más táctica en cuanto al riesgo. ¿Pueden ayudar a elegir ciertos esquemas para cumplir los marcos regulatorios? Sí o no. Con el equipo de tecnología, ¿qué tipo de apoyo pueden recibir de los vendedores de los productos en la infraestructura o en las plataformas para asegurarse que estén utilizando todas las funciones posibles dedicadas a la seguridad? Y hay muchísimas organizaciones donde se ve claramente que esas funciones no han sido utilizadas. A veces hasta el equipo de seguridad no sabe que ciertas soluciones de software existen ahí adentro o están utilizando fuera de la infraestructura de la organización. Y con el equipo de riesgo, ¿qué tipo de controles anticipan que van a empezar a exigir en base a la inundación de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se pueden ya crear bases de datos donde se confluyan los diversos esquemas y el equipo de seguridad entonces tenga que mirar solamente a un solo marco de referencia para todos los cumplimientos necesarios? Porque bien sabemos que no hay tiempo de estar mirando en lugares múltiples. Entonces me lleva a este mapa. A mí me encanta el producto de Mural.co. Mural es una compañía que hace mucho diseño de pensamiento, lo llaman design thinking, y los diálogos que estoy mencionando no son fáciles. Entonces, es necesario utilizar unas herramientas que vengan de otros lugares que están hechas exactamente para eso. Utilizan aquellos que es lo que utilizan los que desarrollan aplicaciones. Y los que desarrollan aplicaciones tienen a veces diálogos muy intensos con las unidades del negocio. Y avanzan utilizando esto, pero nosotros normalmente no lo hacemos. Hablamos, o mandamos mensajes o escribimos, pero tenemos que ser más astutos en general y utilizar los mismos medios que utilizan aquellos que desarrollan aplicaciones. Y es invalorable, yo lo he utilizado muchísimas veces, es una forma muy creativa de presentar el problema en una forma que dan ganas de encontrar una solución porque es muy dinámico el proceso. Por ejemplo, yo enseño clases de seguridad cibernética y la semana pasada pretendimos que trabajábamos para Elon Musk en la compañía llamada Neuralink, la cual ya está haciendo pruebas del producto que contiene poder de agregar información al cerebro, extraer memorias, mandar mensajes al cuerpo con el pensamiento y cambiar el sistema nervioso, entre otras cosas. También contiene poder juntarse con el Smart Grid y poder conectarse con Bluetooth y otros métodos para cambiar el poder del cerebro con la inteligencia artificial. En mi opinión es un desastre, pero tenemos que ponernos a pensar cómo la lección de la clase era que éramos los abogados de la compañía
y que íbamos a tener quejas e iban a haber errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos desde el punto de vista de las leyes? Y a través de Mural pudimos extraer los puntos de vista de todos y postularlos en una forma coherente y creativa para poder llegar a recomendaciones y conclusiones en cuanto a la seguridad de los datos de este producto, y lo hicimos de una forma rapidísima. El poder de diseñar estas discusiones de este modo es muy interesante y realmente se los recomiendo. Entonces volvamos aquí a nuestro amigo. Nos pueden lanzar cualquier color de peligro y estamos listos. Hemos planificado todo entonces para asegurarnos de que sea lo que sea que la compañía donde trabajemos adopte en los próximos 2 años, que estaremos listos desde el punto de vista de seguridad cibernética. Y esa es la gran respuesta. Si la respuesta es no, como la gran mayoría de la gente diría que no estamos listos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prepararnos? Y estas discusiones, teniendo en mente que podemos llegar a un punto en común y avanzar y prepararnos para varias situaciones hipotéticas, yo creo que le ayuda a cualquier organización, y no se requiere que se gaste nada, simplemente que se piense dentro de un modelo que es más avanzado y más maduro. Y ya estamos. Espero que les haya gustado la presentación y si tienen preguntas, me encantaría poder responder. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por toda la información, muy valiosa. Pues amigos, aquí tenemos un espacio para preguntas por si alguien quiere hacer alguna pregunta. La pueden escribir en el chat o bien pues nos pueden pedir el tiempo y yo con mucho gusto les quito el mute, ¿verdad? Para que la puedan consultar. Bueno, no hay preguntas, parece. Sí, yo creo que no hay preguntas, quedó todo muy claro. Excelente. Bueno, sí, Aquí aquí hay tenemos una una pregunta. pregunta. Sí, Perdón, Marisa. adelante. El ecosistema de riesgo, sí. Le muestro, Carlos, le muestro aquí lo que significa, uy, perdón, no sé dónde fui, ahí estamos. Este es una forma de ver el ecosistema, verlo desde el punto de vista de la aplicación, quiénes son los individuos, cuáles son las posturas, y después tenemos el hecho de que necesitamos los individuos adecuados dentro de estas conversaciones. Son distintos en ciertas organizaciones, a veces recursos humanos tienen que estar ahí, pero aquí está el gran ecosistema de riesgo. Están en este diagrama. Aquí están. Ecosistema es una palabra que la podemos utilizar si se están todos llevando bien y actuando al unísono, pero normalmente es un sistema nomás, no es un ecosistema. Y a eso queremos llegar, a madurarlo de tal forma que no estén así distribuidos, pero que puedan rendirle cuentas el uno al otro y que puedan moverse muy rápidamente porque ya saben exactamente lo que está haciendo el otro equipo y saben por qué lo están haciendo en cuanto a la medida de riesgo, y pueden salir adelante juntos, sin equivocación o menos equivocación. Y Excelente. Luis, sí, el valor en el negocio importantísimo. Lo venía diciendo ya Gartner cuando yo empecé en seguridad hace 20 años más o menos, ya lo venía diciendo Gartner hace como 18 años, la gente de seguridad, que si no mantienen el ojo realmente prendido en el negocio y si no traen valor al equipo de venta y al equipo de marketing o lo que sea, entonces iba a ser muy difícil poder mantenerse valorados. A mi modo de ver, la gente de riesgo, la gente de cumplimiento y la gente de seguridad cibernética va a verse en un papel reducido
en los próximos años, porque es tal la amenaza que yo creo que van a automatizar muchísimo del trabajo que estábamos haciendo antes y quizás estemos haciendo ahora. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la inteligencia artificial, nos queda el campo de poder ser estratégicos y poder crear una orquesta, digamos, de cómo utilizar todas estas cosas. Entonces, se nos viene y ya esas predicciones, no lo están diciendo mucho, pero ya lo están planificando y lo vengo oyendo ya hace un par de años. ¿Quiénes o quiénes deberían ser los directores de la orquesta para nosotros mismos? Pero tenemos que hacerlo de tal modo de que si estamos ya trabajando en una organización y nuestros papeles de ingeniero, digamos, o de analista o de lo que sea, que no nos quedemos ahí, que también seamos un analista de negocios, que nos metamos en los proyectos, en la parte de requisitos, que entremos a poder dialogar con la gente de auditoría, con la gente de asesoría, con la gente de recursos humanos y tener esas conexiones, entender el mundo de ellos muchísimo más para poder entablar y crear esos puentes. Y entonces, cuando tengan que reducir a la gente, porque tenemos, digamos, que 7 analistas y vamos a necesitar 2, ya que vamos a automatizar tanto, que piensen en la gente que ya está bien prendida en la organización y que consideran que valoran mucho porque entienden el negocio muy bien. Y eso, la orquesta, digamos, viene poder decirle a la gente en un proyecto de datos científicos que no tiene nada que ver con seguridad, poder empezar a enseñarles cosas, por ejemplo, en privacidad. Y a lo mejor si no hay un oficial de privacidad en esa empresa, uno puede, por el momento, cumplir esa función. O poder hablarle a la gente de contratos o de adquisiciones, hablarle más allá de las cláusulas del contrato de seguridad, pero el por qué, y aprender de ellos también cómo están cambiando los contratos. Entonces, va a requerir un empuje de nuestra parte. ¿Qué certificación de blockchain? Yo me metería mucho más ahora, en lugar del blockchain, me metería en Hedera Hashgraph. Y ellos mismos dan ciertas certificaciones o títulos, o no sé cómo lo llaman, porque es la nueva evolución. El blockchain tiene muchas variaciones, pero el mesh es lo que es más avanzado ahora, y yo sé que esta compañía Hedera, Hedera, Hedera Hashgraph, tiene una inversión de como $30 millones de IBM, del Banco de Alemania, del Deutsche Bank, de muchos otros. Están muy enfocados ahí, así que le veo mucho futuro a ese tipo de blockchain, digamos. Perfecto. ¿Cómo podemos vender mejor el CEO? Perdón, Marcos. No vi la de Marcos. ¿Cómo podemos vender mejor al CEO? ¿Vendernos enfrente al CEO? No estoy segura. Sí, se refiere a cómo podemos venderle al CEO esta armonía o... Sí. Comprendo. Sí, Haciéndole preguntas, lo que yo he hecho en el pasado, me siento con distintas gentes. Si el CEO no viene normalmente a sentarse a tu oficina, Marcos, si no estás en un papel donde el CEO viene a visitarte, lo que yo hice es siempre tener muchos chocolates, muchos M&M's, muchas cosas ricas, papas fritas, de todo, y cada vez que pasaban por ahí, venían y sacaban un poquitito de caramelos, de chocolates, de papas fritas, y se sentaban a hablar. Y ahí empezaba yo a dialogar. ¿Cuán importante es esto para usted? ¿Cuán importante es lo otro para usted? ¿Y por qué? Y me explicaban. Para ellos todo esto es un cumplimiento. Cumplimiento y conducta y ética viene como todo junto. No quieren saber nada del asunto porque es una pérdida de plata, una pérdida de dinero, y lo ven como si fuera un cost center en lugar de un value center. Entonces, yo trataba de decirle, bueno, ¿qué le parece si puedo disminuir el ciclo de ventas de 8 a 5, por ejemplo? El ciclo de ventas entre alguien que está a punto de comprar y que ya se decida a comprar. Y la pregunta siempre era, ¿pero cómo va a ser eso desde el punto de vista de riesgo? Bueno, vamos a entablar nuevas relaciones con otros proveedores
a través de ciertas certificaciones dentro de la compañía. Y eso va a aumentar inmediatamente, va a aumentar nuestro nivel, nuestros puntos, y vamos a poder competir en la misma industria mucho mejor. Y ahora no es una conversación de seguridad o de riesgo, ahora es una conversación de cómo podemos acelerar la venta del producto o del servicio, y ya cambia enseguida todo. Así que espero que, Marcos, que eso empiece a contestar lo que estabas diciendo. La pregunta. Buenísimo. Paola, yo también tengo una duda y en base a tu experiencia, ¿qué has visto tú con la relación de la migración de infraestructura hacia la nube? Ahí siempre hay algún problema de armonía con algún Muchísimo, departamento. muchísimo, muchísimo. Y no es más bonita, barata, nada. Es más caro, es más difícil, pero es el método de hoy en día. Así es que a no ser que estés trabajando para una planta nuclear o estés trabajando en un lugar muy, muy distinto, todo el mundo ya está desarrollando y está lidiando con la nube. Hasta la gente que desarrolla aplicaciones simplemente lo hace en contenedores o lo hace en Kubernetes o lo hacen. Lo que estoy viendo es que la gente está tratando de disminuir el costo, y entonces ahora hay mucho empuje para los hybrid clouds. Entonces van a poner ciertas cosas en nubes privadas y ciertas cosas en nubes públicas. También hay si se fijan en EY, Ernst Young tiene un nuevo método de riesgo que se llama Trust by Design. Trust by Design es un poquito peligroso, pero sucede que es lo mismo que Gartner está diciendo, que es bimodal risk. Los dos están vendiendo, digamos, que lo que nos preocupamos de muchas cosas antes, no podemos preocuparnos de tanto, así que solamente preocúpense por la parte nuclear, la parte muy central, los datos muy específicos, el resto asuman que va a haber problemas. Y para nosotros, ¿cómo que vamos a asumir que va a haber problemas? No nos entrenamos así, nos entrenamos para protegerlo todo, proteger la mayoría al menos, o lo importante. Y hay un cambio en el tono, un cambio en el énfasis, y van a estar empujando esa filosofía. Entonces nosotros vamos a tener que comprender, muy bien, estas son las órdenes, ¿cómo entonces podemos crear visibilidad a todo el mundo que sí que vamos a tener problemas, pero que vamos a tener que cubrirlos abiertamente, ya sea con abogados o con pólizas de seguro o etcétera. Pero hay que empezar a mostrar y demostrar las partes vulnerables en una forma de un heat map. Y en cuanto a las nubes, yo diría que hay muchos vendedores de soluciones muy grandes y muy importantes que tienen un método de implementación que es muy duro. Y, por ejemplo, Salesforce, ¿verdad? Es bravísimo, y en cuanto a privacidad es bastante difícil hacerlo bien. Privacidad para compañías mundiales. Entonces, a veces es mejor gastar un poquito más y tener a una compañía que esté en el medio, como contractor, perdón, que sepa muy bien cómo manejarse dentro del mundo de la aplicación, y que, sobre todo para compañías más chicas y medianas, entonces pueda ayudar a acelerar ese proceso de decirte, no pases por aquí, no hagas esto, no hagas lo otro, etc. Otra forma de contestar esa pregunta de las nubes es tratar de meterse con los orchestrators de las nubes como Morpheus o ese tipo de herramienta que ayuda, es como el LogLogic para las nubes, digamos, y ayuda realmente a manejar todo ese mar de diversos servidores por todas partes, para que lo puedas ver de una manera que sea más coherente y puedas comprender cómo vas a lidiar con lo que sí protegemos y no protegemos, y sea un campo bien definido. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Que la nube se presente, pero desde su perspectiva, hacia dónde deberíamos enfocarnos
¿O qué tecnología es la que viene? Esto para poner, gracias, Carlos. Yo veo que el problema no es un problema geográfico, digamos, la nube o no estar en la nube. El problema que se nos viene es la falta de comprensión de la inteligencia artificial que va a estar metida dentro de las aplicaciones o integrar aplicaciones o analizar los datos que son extraídos de las aplicaciones. Porque en el análisis de esos datos podemos estar violando muchísimo, ya sea privacidad o seguridad. En la integración no nos vamos a poder meter mucho a no ser que sea una inteligencia artificial con explicación. Y no mucha gente está escribiendo esos códigos, esos algoritmos en esa forma. Entonces como que estamos en nuestro propio mundo, me parece. Y tenemos que empezar a estudiar mucho en la inteligencia artificial y es ahí donde yo veo el problema más grande. Machine Learning y Artificial Intelligence, pero comprenderlo desde el punto de vista de ellos, como que yo sepa no existen los auditores en este momento para inteligencia artificial. He estado preguntando esa pregunta hace como 3 años y que yo sepa no hay nada formal, digamos, porque es un campo nuevo, pero sí se nos vienen. ¿Y por qué no ser nosotros también? Entonces, si van a aumentar su carrera o empezar a pensar, bueno, ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo hago algo distinto? Yo diría que ese es un buen lugar para empezar, porque finalmente eso también va a ser automatizado, pero vas a poder comprender ese mundo mucho mejor y de ahí seguir a lo próximo. Buenísimo. Muchas gracias, Paola. De nada, muchas gracias por tenerme aquí. Sí, bueno, yo creo que ya se terminaron las preguntas, entonces no queda más que agradecerle a todos por unirse, en especial a Paola por su valioso tiempo. Em, Muchas gracias, Paola, de parte del capítulo de Guatemala, a ustedes, Encantada. Me al encanta poder capítulo estar en Dallas y a ti Guatemala. también. Muchas gracias. Y pues esperamos tenerte en un futuro cercano también y poder seguir compartiendo conocimientos. Entonces, mil gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Paola. De verdad, un placer tenerte acá con nosotros. Aprendimos muchísimo. Esperamos que nos puedas acompañar en próximas charlas. Y bueno, aprendimos muchísimo definitivamente y creo que ahí ya tengo un par de ideas de próximas certificaciones, próximos programas que definitivamente podemos desarrollar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz noche a todos. Paola, Mauricio, ¿Nos quedamos? Sí. sí, tienen un minutito. ¿Cómo no? Gracias.